Muy buenas, gente adicta al balón femenino. Pues nada, aquí estamos en otro directo más. Eh, Esta vez voy a hablar de Lugao, de mi etapa en Lugao, la posiblemente, o la que yo denomino la etapa más bonita de mi vida deportiva, digámoslo así. Fueron 2 años y medio muy bonitos, en los que estuve muy a gusto, para que veáis que no solo me pasan cosas malas en el fútbol, que también ha habido momentos buenos. De hecho, el 90% de mi carrera futbolística son momentos buenos, pero bueno, los que me tratan bien, pues son bien tratados por mí y de los que me voy y me dan un abrazo y me dicen ha sido un placer tenerte y muchas gracias por lo que has hecho, siempre van a tener mi cariño. Así que nada, aquí voy a contar lo que pasó. También pasaron cosas malas, que tuve muy mala suerte, pero bueno, aquí vais a tenerlo todo, así que empezamos. Bueno, pues nada, hoy toca hablar de algo más interesante, más bonito, aunque bien es cierto que acabó, bueno, no es que acabara mal, sino que no conseguimos el objetivo, pero bueno, pues es una etapa más. Yo incluso pues la catalogaría como la etapa más bonita, ¿no? De mi vida deportiva, en la que pues eh, mejor pude hacer todo lo que yo quise, más apoyo tuve por parte del club y, y bueno, pues un poco en todo en general, ¿no? Al final, muchas veces todo se mide por resultados, ¿no? Y bueno, pues obviamente el resultado no fue bueno. O sea, es decir, teníamos, sobre todo el segundo año, teníamos teníamos posiblemente el mejor equipo de Vizcaya, en cuanto a regional y tal, incluso llegamos a ganar a varios equipos de Liga Vasca y todo, ¿eh? O sea, yo creo que en Liga Vasca hubiéramos quedado entre las 7 primeras, seguro. Y pues ese año no conseguimos. Joder, qué doloroso fue. Ahora vamos a contar un poquito eso y otras cosas, pues bueno, como por ejemplo que Red Bull estuvo a punto de patrocinar a Lugao, ojo con eso, a Lugao femenino, ¿eh? Y, y bueno, pues otras dos cosillas que pasaron, ¿no? En cuanto pues en cuanto un poco a todo, ¿no? En general. Bueno, a ver, yo a Lugao llego en el año 2017, el verano bueno, sí, mayo, junio de 2017. El Lugao estaba totalmente hundido. De hecho, a mí me llamó Molina, el directivo encargado del tema de- del femenino del club, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que pues no sé cómo decirlo. Me lo vendió como si fuese eh, un total despropósito, ¿no? Como que estaba todo fatal, como que, como que había jugadoras que se iban a otros equipos, otras que dejaban el fútbol. Bueno, yo llegué y era apocalíptico, ¿eh? Poco más que apocalíptico. Habían descendido de Liga Vasca y esto se iba a quedar como un solar el club, el equipo, vamos. Y llegué, ¿no? Y bueno, mmm, empecé a hablar un poco. Yo creo que las jugadoras vieron pues mi ilusión, mis ganas de hacer cosas, mis ganas de recuperarlo todo. Y yo creo que eso fue lo que hizo pues, que al final todo funcionara muy bien. La primera temporada, como digo, fue la 17-18. Ese año el club tenía solo un infantil de fútbol 7 y el regional. Había desaparecido el juvenil, que en esa época todavía había juvenil, categoría juvenil. Entonces, nada, pues eso, la liga ya empezamos muy bien, la verdad, o sea, nos tocó un grupo complicado, porque nos tocó el Arratia B, el Ezcurdi y el Quimoac, pero bueno, se clasificaban cuatro para la fase de ascenso, con lo cual, pues, era como que, era como que muy mal lo tenemos que hacer, ¿no? Para clasificarnos por lo menos. Entonces, el objetivo que yo me marqué
Era el de pues, primero, clasificarte para la fase de ascenso, lo conseguimos sobradamente, y luego, pues, no ascender, pero sí quedarte con la idea de que podía haberse dado el ascenso, ¿no? Como que podíamos haber luchado por él. Tenemos un equipo que, bueno, quedaba lo que quedaba del año anterior. Había gente muy, muy, muy buena, pero está muy desaprovechada, la verdad. Y, y bueno, vino gente un poco de fuera y tal, pero en cuanto a fichajes, nos vinieron tres o cuatro, ¿eh? No más. Y nos juntamos con una plantilla de 20 26. Que había una que entrenó todo el año, pero no tuvo ficha. Y bueno, una de las sorpresas de la temporada fue una holandesa, Simone Lustenberg. Qué bomba de jugadora. ¡Buah! Me acuerdo que nos escribió es que fue súper gracioso. Nos escribió un mensaje, en, pues es una chica pues, de intercambio de Holanda y tal, que iba a estar hasta enero, febrero en el país y tal, y que a ver si podía entrenar y tal. Y claro, yo dije, bueno, pues que venga y vemos a ver. Claro, a ver, yo lo que tengo, la experiencia que tengo con pues, esos jugadoras que vienen de tal, pues que no suelen ser jugadoras buenas, suelen ser pues, que vienen aquí a pasar el rato y ya está. De repente la veo entrar. Claro, yo soy una persona que vive mucho de la chispa, ¿no? De repente la veo salir con las Mercury, naranjas y blancas, con las medias hasta arriba, con un tren inferior que era bestia. Y la vi, encima así todo rubia y tal, y dije, se me parecía a Martens, la jugadora que en ese momento estaba del Barça. Y yo la vi y dije, oye, dije a José, al delegado, dije, oye, esta bomba de jugadora, ¿de dónde sale y tal? Dice, no, esta es la de intercambio y tal. Y yo, madre de Dios, la vimos, una potencia desmesurada, unos disparos potentísimos. Dije, yo, madre de Dios, ya está. Digo, hay que decirle a Molina que coja ya, o sea, desde ya, que coja y la empiece a mover el tema de la ficha, porque era extranjera y tal. El tema de la ficha, del transfer, lo que sea, lo que, vamos, que empiece ya. Era ya, o sea, quedaban 2 semanas así para empezar la liga. Digo, esta tiene que jugar, sí o sí. Y una bestia, vamos. Y bueno, pues sin más, empezó mal, la verdad. Empezamos perdiendo contra el Quimoa, partido nefasto. Yo dije, madre Dios, que no está surgiendo efecto esto. Pero bueno, a partir de ahí fue bueno, ganamos muchos partidos, quedamos segundas, creo que quedamos segundas del grupo y no, terceras me parece. Y bueno, pues sin más, la primera fase, pues, bueno, no es que sobró, pero bueno, fue divertida, pero bueno, no era importante, básicamente. Entonces llegó la segunda fase. La segunda fase me acuerdo que una semana antes de acabar la jornada, la temporada regular, fuimos ahí al sorteo y tal, y eran dos grupos de 6, en los cuales los dos primeros, o sea, el primero y el primero, jugaban una final por el ascenso, a partido único. Y claro, tocó en casa del grupo uno, del campeón del grupo uno, que nosotros estamos en el grupo uno, nos tocó en el grupo uno. Es decir, encima nos tocó más o menos el grupo fácil. Y, porque claro, yo en esos momentos, bueno, en esos momentos el Scurvy yo le veía como el máximo favorito. Tenía jugadoras, tenía a Laura Romero, tenía a Yone Alas, tenía a Edurne, tenía a Nora de portera. Era un auténtico proceso, sobre todo de medio campo para arriba, ¿no? Era un espectáculo. Y el segundo lo veía el de Riochoa, que es el Churritarra del año siguiente, que luego veremos a ver. Pero yo creo que el de Riochoa siempre me pareció el equipo más completo y el más parecido al nuestro. Y luego de terceras, la Ratia B, que fue quien quedó primera en nuestro grupo, que era un equipo, tenía el N Bernaola, que luego no sé por qué lo dejó al año siguiente, pero pues podría haber sido una de las mejores jugadoras de Vizcaya. Tenía a Ichazo Arteaga, que ahora creo que está en Leibar, pero bueno, estuvo en el Atlético muchos años. Tenía a Cachalin, que era una delantera. ¡Buf! ¡Buf! ¡Qué, qué incordio era!
y que además luego lo dejó porque era chistular y algo así, y no podía compatibilizar algo así. Tenía a Uriarte, aquí más tenía por ahí, sí que tenía un equipo, al N, el N de portera, que el N, bueno, esa temporada se salió. Luego ya la temporada siguiente empezó a flojear un poco, pero ese año se salió. Y luego estaban nosotras, yo creo, a mí me ponía como las cuartas, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Que teniendo el grupo fácil y jugando la final en casa, pues de repente el run run que teníamos era que podíamos llegar a conseguirlo. El, claro, luego aquí ahora voy a contar un off topic para que veáis que luego dónde lo meto luego. Y es el Izquierre, ¿no? Yo venía del Izquierre. O sea, yo el año anterior estuve en el Izquierre. Nos tocó contra el Izquierre B, en el grupo de ascenso. El Izquierre B, claro, tenía todo el 90% de las jugadoras las entrené yo el año anterior, ¿vale? Entonces, el Vizquerre B, yo el año anterior, o sea, el Vizquerre, yo estuve en el año anterior en el Vizquerre y, bueno, pues en mi plantilla era muy corta, había mucha lesionada y pasamos un año complicado. Y, claro, el coordinador que estaba en ese momento, que era Harry, pues me decía que, claro, yo le decía, yo, ponme alguna cadeta, aunque sea, y tal. Y me decía que no, que las cadetes que son buenas, que por filosofía del club, que al juvenil y al B, que no, que iban directamente al A porque sí. Y hombre, pero joder, que me falta gente. No, no, no. Bueno, pues nada. Ahora veis por qué cuento esto. Vale, pues nada, empieza la fase de ascenso, el Vizquerre pierde. Ya te digo, yo en un principio al Vizquerre no le veía como favorito, o sea, como un rival, mejor dicho. El Arratia B empata y nosotros ganamos. Entonces, fíjate la cosa. Segundo partido ganamos, el Arratia B pierde contra el Izquierre B. Eso fue una sorpresa porque no me lo esperaba. De hecho, yo incluso lo celebré porque dije yo, pues que prefiero que pierda la Arratia B que no. O sea, prefiero que pierda puntos en la Arratia B. Y luego la siguiente jornada jugamos contra la Arratia B. Un sábado por la tarde teníamos bueno, muchísimas bajas. Las bajas de eso la jugamos con muchas bajas que nos lastró mucho. Y ganamos 0-4. Va partidazo, macho. Metimos un gol al principio, Naya un golazo de los suyos, y luego nos defendimos y luego ya pues metimos el 2 el 3 y el 4 seguidos. Y claro, nos juntamos con un 3 de 3 en el que nosotros decíamos que hemos ganado 0-4 al rival. Pues claro, ahí el run run sí que ya era de vamos a por ello. Claro, ¿qué pasó? Llegó el día de Bolúe. El siguiente partido jugamos en Bolúe contra el Vizcaya. Y de repente, claro, pues hice lo que hacen todos los entrenadores, ¿no? Miran un poco así el, el calentamiento rival. Y digo, bueno, vamos a ver quiénes juegan, ¿no? Pues claro, las conocía todas. Y de repente veo a varias jugadoras que digo yo, se me encendieron las alarmas. Y fui donde una persona de izquierda que, bueno, había confianza, lógicamente. Y dije, oye, mira, acaba de meter gol el Milan. Y nada, pues pregunto, oye, ¿estás? Dice, no, bueno, es que, claro, como estamos luchando por el ascenso, han decidido bajarlas al B, a otras subirlas. Ya, habían bajado a Metz, que se había pasado toda la temporada con el A. Creo que a Maya Villanueva, que también se pasó con el A toda la temporada. Y habían subido a Saray y a Ainise Redondo, que para quien no la conozca, es una jugadora de la selección de Euskadi, cadete, que había cumplido 15 años justo ese mes. Y, bueno, pues imagínate. Y claro, por ahí, por eso es lo que digo, que eso, ¿no? Que el Vizquerre pues tenía una filosofía que de repente cuando vio que había posibilidad de ascenso, los ojos le hicieron así y dijeron, vamos adiós la filosofía y vamos a lo que vamos. Por eso muchas veces digo que el Vizquerre, pues bueno. Y eso se lo dice saber también, a ellos en ese momento, quiero decir que es una cosa que a mí, pues, hombre, a ver, yo entiendo que están en su derecho, que los vacíos legales se pueden aprovechar y tal, pero hombre, tío, si me has estado a mí mismo diciendo el año pasado que la filosofía del club es que las buenas no pasan tal, que no hay cambios, que no sé qué, chico, pues di que no tienes filosofía o que vendes tu filosofía cuando hay algún objetivo y ya está, que no pasa nada, ¿eh? Es decir, ya, tío, yo lo entiendo y es normal, ¿eh? O sea, pero bueno, que me molestó porque obviamente me perjudicó a mí directamente. Claro, ese partido
el problema que tuvimos es que, claro, yo había pues, hablado de todas las jugadoras una por una, de cómo iban a jugar, de más o menos qué alineación podía salir, cómo contrarrestarlas, cómo no sé qué, y de repente, claro, te sacan tres o cuatro que no, y encima tres o cuatro, de una calidad muy superior a la que teníamos nosotras, pues ese partido fue un desastre, la verdad. Fue un desastre porque perdimos 2-0 y lo mejor fue el resultado. O sea, no dimos ni tres pases seguidos, un equipo de combinativo que era el nuestro, de posición, nos desarbolaron por completo porque, claro, bueno, nos desarbolamos nosotras solas. Y, y nada, pues perdimos, pero bueno, todavía las intactas, ¿no? Las estas intactas, las posibilidades intactas, porque estábamos empatadas a puntos. De hecho, por golaveras creo que todavía manteníamos el liderato, pero bueno, siguió, ¿no? Y bueno, nos juntamos ya al último partido. O sea, perdón, el penúltimo partido que era Nugao contra el Izquierrere. Vale, entonces ahí yo ya fui un poco más listo, ya preparé las cosas ya teniendo en cuenta quiénes podían subir, quiénes podían bajar y tal. Aunque hubo un elemento que me falló, un elemento decisivo. Nada, pues eso, salimos, ese partido empatamos a tres, incluso yo creo que lo justo hubiera sido que hubiéramos ganado, pero de repente pues salió el factor decisivo. De repente estoy en el calentamiento y veo pues a las que estaban en la ida, digo, mira, esta vez no me engañan, ya nos habíamos preparado para ello. Pero de repente veo a una pequeñita por ahí corriendo y digo yo, madre de Dios, digo, esta no se la vi, me estoy pensando, ¿no? Anel Espuru, jugadora de la selección de Euskadi, jugadora de la selección española, cadete que había cumplido hacía 2 días 15 años. Ahora mismo es una de las mejores jugadoras del Athletic, para que os hagáis una idea. Y jugadora de la selección española. Pues nada, pues es que al final, ante esas jugadoras, es que poco puedes hacer. O sea, tú puedes hacer las cosas bien, puedes, como las hicimos, ¿eh? Hicimos un partidazo soberbio ante 200 y pico personas. Teníamos que ganar 2-0 porque teníamos que mínimo igualar el golaveras para en la última jornada estaremos empatados a puntos, si no me equivoco, y para estar, pues, vamos, queríamos ganar 2-0 mínimo, o sea, de 2 mínimo. En el minuto 5 metimos el 1-0. Buah, yo decía, digo, a estas le van a caer 3 o 4, porque cuando mi equipo está tirado, pero de repente apareció pues, Anel Espuru. Ella sola, pues prácticamente metió 3 goles. Leire Pardo metió otro gol, por cierto, Leire Pardo, otra que bajo de la. Pues eso, lo dicho. Anel Espuru, ella sola, pues en una jugada suya de velocidad por la onda, pim pam, pim pam, pim pam, nos metió el 1-3. En los últimos minutos conseguimos empatar a 3, tuvimos opciones del. Bueno, sí, de hecho, la última jugada, Ainchane se fue sola contra la portera y falló, que podía ser 4-3, que bueno, tampoco nos iba a dar gran cosa porque necesitamos ganar de 2 mínimo, pero bueno, pues por lo menos para decir que hemos ganado y tal, y por lo menos para que no celebrasen en nuestra cara que pasaban a la final. Ya, pero fue imposible, 3-3 y adiós. Luego la final, pues eso, fue contra el Berriochoa, el Peña Athletic, un equipo que yo no daba como favorito y estuvo a 5 minutos de meterse en la final, bueno, a 1 minuto de meterse en la final, pues Berriochoa le metió en el último minuto y eso, pues la final que tenía que haber sido que era Guau Berriochoa, pues fue Vizquerrebe Berriochoa. El Berriochoa consiguió empatar a 1, fue tal, pero bueno, Anel Spur metió un hat-trick. Con lo cual, pues eso. El Vizquerra, obviamente, pues eso, las cadetes que tenía, las jugadoras que tenía, pues eran muy superiores a las de cualquier otro equipo, porque es el Vizquerra. Pero claro, ¿es lícito el ascenso? Por supuesto. Pero si hubiésemos tenido los equipos, las plantillas nuestras de principio de temporada, pues esa final hubiera sido Ugao Berriochoa, o Ugao Ezcurdi, o Ugao Peña Athletic, o lo que fuera. Pero sin más. Entonces, bueno, pues conseguimos el objetivo, que era el de creernos, que nos dio muchísima rabia porque ya, nos quedamos ahí ante una cosa, pues ante un vacío legal. Y, y nada, pues lo dicho, pasó el tiempo y tal. Y ahí sí que ya dijimos, el año que viene tenemos que dar un pasito más e intentar el ascenso sí o sí. De hecho, hicimos una plantilla, trajimos a Samira, trajimos a Marcela, trajimos otra portera. ¿Quién más trajimos?
No sé, pero vamos, hicimos una plantilla hecha para ascender, básicamente. Y bueno, hicimos una plantilla tan hecha para ascender que conseguimos un récord que todavía sigue ahí, el récord de victorias. O sea, no sé si fueron 22 victorias seguidas. La cagamos en el partido que yo no me esperaba, la verdad, que empatamos, o sea, no perdimos, empatamos. Pero eso, de 28 partidos, creo, 30 partidos de la liga regular, ganamos todos y empatamos dos. No perdimos ninguno. De hecho, bueno, he tengo aquí una foto, vamos a ponerla y os comento un poquito la jugada para que veáis lo que hay. Mira, mira, es que, esto es un auténtico equipazo. O sea, vamos a empezar por arriba a la izquierda, Naya, o sea, una zurda de oro, una de las mejores jugadoras de la regional. Izaskun, bueno, no tuvimos mucho tiempo, no la podíamos disfrutar mucho porque trabajaba en Pamplona, en Iruña, y bueno, venía fines de semana y entrenaba poco y tal. Entonces, bueno, María Boada, bueno, un extremo derecho que poco, los y las que la conocéis poco hay que hablar de ella. De eso fue Balón de Oro regional del Cantera Deportiva. Bueno, un lujo tenerla. Beresi, de portera, porteraza, una porteraza y una pedazo de capitana bueno, que a día de hoy todavía tengo relación con ella. De hecho, ella ahora creo que es seleccionadora, su 14 creo, de Euskadi, ¿eh? O sea que la tía, aparte de ser buena portera, también es buena gestora. A Inchane, que bueno, estuvo lesionada mucho tiempo, tampoco pudimos utilizarla mucho, era nuestra delantera referencia y al final, pues bueno, pues nada, jugó poquito. Luego Ane Aramburu, bueno, esta es la jugadora con más clase que tiene Vizcaya. O sea, esta jugadora eh, podía haber jugado en donde le hubiera dado la gana. Porque era lenta de movimientos, pero es que tenía una clase, tenía un juego, tenía un... Yo a veces me emocionaba viéndola jugar, la verdad. Y digo, yo qué suerte tengo de estar viendo en el banquillo este espectáculo y en los entrenamientos, digo, era increíble. Y fíjate que nos faltó, en la fase de ascenso nos faltó, ¿eh? O sea que, vale, luego Ichazo, que bueno, que era pues una de las suplentes de lujo, que siempre que salía lo hacía muy bien y sacaba bien el trabajo adelante. Y Irati Mayavia, lo mismo, una jugadora, pues una gran suplente que, bueno, cuando salía cumplía perfectamente. Leire Portugués, la eterna delantera, lateral izquierdo muy fiable. Se le iba la olla muchas veces, pero bueno, ella es así. Creo, creo que metió algún gol ese año, además. Bueno, pasamos a la de el medio por la izquierda y Sigar, la portera. Pues lo he dicho, una gran suplente, una pedazo suplente, incluso en momentos puntuales estaba al nivel de Beresi, gran portera. Luego, Sayoa, otra como Ichazo, como Irati, ¿no? Una gran suplente cuando jugaba, le tocaban los partidos. Afortunadamente tuvo muchos partidos, entre comillas, fáciles, sencillos, en los que pudo participar y bueno, muy contento con ella. Luego empezamos con el cuerpo técnico, digamos así. El primero, José Gamero, un amigo, un crack. Es una persona que me ayudó muchísimo. Si en el Lugao pude disfrutar tanto fue gracias a él, porque me ayudó muchísimo. Siempre estaba ahí, siempre estaba solucionándome algunos marrones que había. O sea, un 10 para él. Luego Molina, lo mismo. Una persona que me apoyó mucho, una persona que apoyó mucho el femenino dentro de la directiva. También un lujo tener gente así, trabajadora en el club. Luego estoy yo, y Gonzalo Lechuga, que era entrenador de porteras, que vino ya avanzada la temporada. El año anterior ya estuvo con John Gallego y bueno, quiso echarnos una mano también. Hizo buen trabajo, se lo pasó de puta madre en Salou. O sea que Amaya pues también era una de las suplentes de lujo, pero llegó a ser titular. Sobre esa temporada, esta temporada es la 2018-2019. Pero la anterior fue titular muchos partidos, y de hecho se ganó el puesto de titular como central y muy contento con ella. Pasa que, bueno, pues al final el tema de estudios y tal, pues la tuvo ese año, 2018-19 la tuvo lastrada. Vale, luego la otra portera, tercera portera, Soyarche, venía del Ariz y bueno, pues una portera que vino muy verde y mejoró bastante, la verdad. De hecho, hoy en día es portera del Lugao, de Liga Vasca.
Así que bueno, parece que hicimos buen trabajo. Vale, y la fila de abajo, las sentadas, empezamos por la izquierda, a Inise, una chavalita que venía con 15 años, la pusimos, ese año no, el anterior, ¿eh? El anterior, la puse de central con toda la presión del mundo y bueno, perfectamente. O sea, contentísimo con ella. Ahora está en Galicia, también jugando a fútbol y tal. Creo que estaba de portera. Vale, siguiente, Eider. Bueno, Eider es una de las jugadoras de estas que yo tengo la chispa, ¿no? La intuición. Vino para el cadete, porque, bueno, José y yo movimos para montar toda la estructura de fútbol base del Lugao y tal, que lo conseguimos. Y Lugao, pues, el fútbol base del Lugao, gracias a él y gracias a mí, es lo que es ahora. Y Eider vino venía del Alcharrate, venía para el cadete. Y de repente la vi jugar, así, pues por las amigas, ¿no? Cuando venía su padre a hablar con nosotros y tal. Y de repente la vi y dije yo, me recuerda a Laura Romero, la del Ezcurdi. Digo, esta jugadora va a empezar con el mayor, porque la veo muy buena. Bueno, el primer partido de Liga metió un gol desde el medio campo, no te digo más. O sea, es de estas jugadoras que tiene clase y se la ve rápido. Vale, siguiente Alex Molina, un lujo de central, titular todo el año, absolutamente todo el año. Eh, Central, vamos, sabía defender, sabía atacar, sabía jugar el balón, sabía capitanear, vamos, un lujo de central, la verdad. Ichi, que bueno, Ichi era el alma del equipo. Sí que es cierto que bueno, que tanto ella como las demás como yo sabíamos que su calidad futbolística pues era limitada, pero oye, pues salía, metió sus golitos también y sobre todo pues hacía un trabajo en el vestuario que vamos, poca gente hacía. Luego, bueno, una de mis debilidades, que es Samira, la trajimos del Encarterri, pues eso, era conocida tal cual, que si fútbol sala, que si esto, pero nadie la quería fichar. O sea, no sé, nadie la vio como con ese potencial. Y yo dije, esta va a venir a mi equipo y esta va a ser una de las mejores mediocentros de la liga. Y lo fue. Ya, es increíble. O sea, es una pasada. Eh, es que no tengo palabras. Muchísima calidad, un disparo sequísimo, buenísimo, metía con la zurda, metía con la derecha, metía con la cabeza, te organizaba el campo. Era muy drama queen, pero bueno, eso yo, pues eso, un día la dije que yo con ella al fin del mundo y bueno, pues tanto con ella como las demás, al fin del mundo me iba. Vale, la siguiente María, la jugadora yo creo con más gol que he visto en toda mi vida. Una zurdita muy buena, que juega, bueno, yo la solía poner de extremo izquierda. Eh, es que es increíble. O sea, todos los pases en profundidad que iban a ella, desde la banda izquierda, metía el gol. Es que no sé cómo ni por dónde, pero siempre metía goles. Es una pasada. Era una pasada. Increíble. Y encima, pues, en cuanto a. Pues, era infalible. Con los penaltis era infalible. O sea, metía todos los penaltis. Yo creo que le vi fallar un penalti en los 3 años que la tuve, pero era otro lujo, tío. Es que esa plantilla era un lujo tener. Vale, luego Marcela, que otro fichaje mío, venía del Basauritar, delantera de movilidad rápida y goleadora. Y bueno, pues otra jugadora que estaba ahí en un equipo débil, pues que dije, pues esta jugadora, si en un equipo débil mete goles y hace cosas, pues en un equipo bueno, surtiéndole buenos balones, va a ser una máquina, y así lo fue. Si no me equivoco, fue la segunda máxima goleadora de la liga, después de María, y ya. Bueno, y luego tenemos a la Capi, la última, la Capi. La elegí yo, de hecho, de Capi. Le dije, la nueva capitana va a ser tú, porque Sheila, que era la anterior capitana, se fue. Y dije, va a ser tú. Tú vas a ser la capitana. Y bueno, pues, otro lujo. En el primer año jugó de delantera, jugó de extremo, jugó de media punta, jugó de todo. Y el segundo año ya la fui utilizando ya de otras cosillas. La empecé a poner de lateral derecho y algunos partidos acabó jugando de central. Ya te digo, es otro lujo. O sea, es que era un lujo tener esta plantilla, macho. Bueno, pues ese año lo dicho, una fase de ascenso vergonzosa, es decir, después de 30 partidos sin jugarnos nada, prácticamente, pues de repente meten un ascenso a 3 partidos. O sea, como un mundial. O sea, 4 equipos, una vuelta. Te tocara donde te tocara. Y bueno, como primeras de grupo nos tocó.
dos partidos en casa y uno fuera. Pero es que casualidad, el de fuera fue el de Galindo, que era el que no quería por nada del mundo que fuese allí, porque es el campo, es complicadísimo, la moqueta era una bazofia y encima pues, eran unas guerreras. Y ganarles allí era complicadísimo. O sea, decir, creo que en toda la liga solo ganó el Paul Darra y ya. Y bueno, pues la fase final fue eh, Ugao, Churritarra, que era Berrio Ochoa, pero Churritarra, ese año era Churritarra, eh, Sestao River y Paul Darra, que el absoluto favorito era el Ugao, lógicamente. O sea, era el mejor equipo y es que pues, en la liga habíamos machacado, la habíamos quedado primeras con 7 puntos de diferencia con las segundas, fuimos el equipo más goleador y el menos goleado de los dos grupos, o sea, y las que mejores jugadas teníamos, obviamente. Y en el otro grupo se clasificó, se estaba en el último partido porque el Peñaleti perdió contra el Pau Rugby y quedó, bueno, pues quedó eliminada y fue el Sestao River el que fue. Que a priori era el equipo que menos opciones tenía y el que la lió. Bueno, empezó la fase de ascenso, ganamos al Churritarra 5-1, un partido que las pasamos por encima, un partido de 300 y pico personas. Yo no sé si será el récord de asistencia en un partido regional femenino, pero por ahí va a andar. Y bueno, pues fue un partido de que desde el principio, o sea, metimos el primer gol en el minuto 4 y al descanso íbamos 3-0. O sea, luego metimos el 4-0, nos metieron el 4-1, metimos el 5-1 y pues ahí, como antes, el run-run. Pues ahí ya la gente ya decía, pues, era el partido difícil, el Churritarra, era el rival difícil, bueno, pues ya está, ¿no? Yo dije, cuidado, que nos queda el partido más complicado en Galindo. Y justo, pues fuimos a perder el único partido de la temporada en el peor momento. Un partido, los primeros 10 minutos nos machacaron con pues eso, con su juego de directo, tal, pim, pam, nos dejaron un poquito tal. Pasaron cosas además rarísimas. En el calentamiento, por ejemplo, en nuestro medio campo hubo una pelea del partido anterior, una pelea pero multitudinaria que tuvimos que apartarnos y todo. Claro, se te quita primero concentración y segundo, te quita el habituarte al campo, que era muy importante habituarte al campo. Entonces, claro, salimos un poquito frías. Entonces, bueno, yo dije, vamos a ver si aguantamos los primeros 15, 20 minutos y luego ya a jugar. Y bueno, pues ya pues salimos tal. Y una de las cosas que dije, sobre todo, fue que no hicieran faltas al borde del área, porque tenían unas lanzadoras muy buenas. Minuto, no sé si 10, 12 o así, a falta, pum, al borde del área. Tira a Ari y golazo. Se jode. O sea, ahí empezamos ya. Y aún así luego recuperamos el partido, recuperamos otra vez el ritmo de juego, pim, pam, pum. Tuvimos una pedazo de ocasión que paró Laura, que era una portera súper grande. Eh, tuvimos ocasiones, tuvimos acercamientos, pero no llegaba el empate y yo dije, bueno, la segunda parte tranquilidad que vaya, no nos preocupemos. Pues la segunda parte, pues, a poco de iniciar, un balón casi en medio campo, me acuerdo que fue justo en mi banquillo, de repente coge pista, hace un despeje y casualidad que de repente vino una ráfaga de viento y metió el balón para adentro. O sea, 2-0 y claro, yo en el banquillo decía, digo, o sea, todo el año, con ilusión, todo el año trabajando para que se joda el ascenso en un saque de falta y en una ventisca. Nada, pues seguimos trabajando y tal y en el minuto 90 metimos el 2-1 en un córner. Y en el 93 un penalti, pero fíjate, era una jugada, la tenía María, la tocó así un poquito dentro del área y bueno, sobrepasó a la defensa y se quedaba María sola contra la portera, que luego igual la hubiera metido el fallado, pero se quedaba sola. Y de repente coge la defensa y hace con la mano, ¡pa! Y despeja el balón con la mano, pero clarísimo. Y coge el árbitro y no pita. Y claro, incluso la defensa, cuando hizo que no sé, yo no sé si fue Sara, además, cuando hizo eso, se quedó con la mano así en la cabeza como diciendo, uy, la que he liado. Y al ver que no pitaba falta, o sea, penalti, se puso a celebrarlo como si hubiera metido el gol de la Champions. Pues nada, luego el penalti lo hubiéramos fallado, porque así somos, pero no sé, fue raro, porque encima luego el árbitro se fue con las del Sestao. Era de Sestao el árbitro y se fue con las del Sestao. Bueno, sin más, tampoco quiero pensar mal.
Entonces, bueno, pues ahí tocaba un poco de recuperar un poquito de la moral, ¿no? Es decir, nosotros jugamos contra el Paul de Arrasbe, que no se jugaba nada, y el Sestao jugaba contra el Churritarra, que el Churritarra, de haber ganado, mínimo se hubiera metido en la fase de, o sea, en el playoff de ascenso. Bueno, pues empieza el partido nuestro, bien, 2-0, ponemos 2-0 rápido, y teníamos a informadores en el otro campo, ¿no? Ahí va Susi, el de Churritarra. Y pues el Churritarra metió el 1-0, el Churritarra metió el 2-0, entonces en esos momentos el ascenso era nuestro. O sea, llegamos al vestuario y yo les dije a los jugadores, a ver, vamos no, íbamos 3-1, creo. Y, íbamos 3-1, 3-1. Y ahora vamos 3-1, nuestro partido está encarrilado, pero no podemos despistarnos. Digo, no quiero que esto os quite la concentración, pero el Churritarra gana 2-0. O sea, ahora mismo estamos ascendidas. Pero hay que ganar este partido. ¡Guau! Wow, un subidón de la hostia y tal. Bien, vale. Empieza nuestro partido y llegan noticias en otro campo de que no empezó el partido. Porque el árbitro, una mítica que nadie quería que la arbitrase porque era malísima, bueno, no malísima, pero cero criterio, los fueras de juego los pitaba al azar, según le daba, no dejaba seguir el juego, o sea, era muy incómodo jugar con esa jugadora, con ese árbitro. Y de repente, pues, le dio, así, le apeteció cambiarse de camiseta al descanso. Y se puso una camiseta negra. Ella jugó con la camiseta rosa, no podía jugar con la amarilla porque el Churritarra vestía amarillo y se puso la camiseta negra. Que el Sestao River, toda la espalda de Sestao River era negra. Entonces coincidían. Y estuvieron 20 minutos decidiendo a ver qué pasaba, cómo hacían. Porque ella no quería ponerse la camiseta que la tenía sudada. Bueno, pues 20 minutos tarde empezó ese partido, que si lo llego a saber, o sea, si llego a saber eso, hago le digo al club que ponga los aspersores y a tomar vientos. Y ya está. Pero claro, eso nos perjudicó seriamente. Que no digo que al Sestao le beneficiara. De hecho, ese Estado me dijo a mí que lo que querían era empezar rápido ya y que fuera todo lo que tenía que ser. Pero que, joder, que fue una cosa que es que leches. ¿Qué pasa? Que nos metieron el 3-2, metimos el 4-2, el 5-2, ganamos 5-2 y todavía quedan 20 minutos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en esos 20 minutos, el Churritarra, por ejemplo, lo que tenía es la ilusión de que nosotras empatáramos y de que ellas, ganando 3-0 al Sestao, ascendían directamente. O sea, si nosotros hubiéramos empatado y ellas ganaban 3-0, ascendían directamente. Con el 2-0 iban al playoff. El Sestao quedaría eliminado directamente. ¿Qué pasa? Que acabó el partido, a ellas les dijeron que acabó nuestro partido, entonces no tenían opciones de ascenso directo y parece que no tenían al playoff. Que luego, si hubieran al playoff, hubieran ascendido. Porque nosotras fuimos con la flecha para abajo. O sea, ese playoff no lo quisimos jugar. Pero ellas tenían esa opción de poder. Iban a ir así, con la flecha para arriba. Y al cual les hubieran machacado, porque tenían mucho mejor equipo que ellas. O sea, que hubieran ascendido sí o sí. Pero no quisieron jugar el playoff. Y pues nada, pues digamos que bajaron los brazos y pues eso, pues en no sé, 5 minutos así, pues 2-1 y 2-2. Con ese empate se estaba ascendido. Y claro, nosotros por eso acabó el partido, estábamos ganando, o sea, perdón, estábamos ascendidas en cuanto acabó nuestro partido, pero pues de repente llegaron noticias que no hay. Pero bueno, cosas de la vida. Pues eso fue lo que pasó por lo que no ascendimos. O sea, no sé, yo creo que alguien nos hizo el mal de ojo porque siempre lo he dicho, ¿no? Que es una de las cosas más injustas que he vivido en el fútbol. Pero que he vivido en general, no solo yo como entrenador o como tal, sino las cosas más injustas que he vivido. Porque ese año lo justo era que hubiera subido el Lugano porque era el mejor equipo. Y el que mejor lo había hecho y el que más situaciones había creado para ascender. Pero así es el fútbol. Y el Sestao nada subió. Al año siguiente descendió, pero le salvó la pandemia. Y al año siguiente descendió. Y luego ya subió cuando yo llegué. Pero que eso, que fue muy doloroso. Yo lo pasé fatal. De hecho, estuvimos 2 semanas hasta el playoff y yo lo que intenté fue recuperarlas a ellas mentalmente, porque digo, a ver, tenemos una bala. En ese momento sabíamos que el segundo del playoff iba a subir. O sea, estaba el Eibar B, el Aqua y el Wow. El Eibar B iba a subir sí o sí, porque tenía un equipazo bestial, tenía jugadoras, pues tenía las japonesas, tenía jugadoras de la selección, tenía, o sea, iba a ascender. Pero claro, nuestro partido era el del Aqua. Y el
destino quiso que jugásemos el primer partido. Eh, ¿Qué pasa? Que estábamos, yo creo, tan atenazadas, pensando en el no ascenso y pensando en que este era el partido que había que ganar, pues yo les dije, chavalas, si ganamos al Lacua, ascendemos. Pensad que si ganamos al Lacua, ascendemos. Pase lo que pase contra el Eibar, ascendemos. Vamos a ganar este partido como sea. Va, va, va. Yo creo que salieron atenazadas. Tuvimos ocasiones para parar un tren. No las metíamos. Yo desesperado en el banquillo. Encima luego nos anularon, bueno, nos quitaron un gol. Un, un de estos olímpicos, un gol olímpico de Naya, que entró, pero entró por medio metro. De hecho, luego hay una foto que no sé dónde la vi, pero se me olvidó guardarla, en el que se le ve a la chavala que despejó con la pierna de apoyo en la línea de gol y despejando el balón. Es decir, tenía esto dentro de la portería. Y yo al línea le dije, tú lo has visto y te estás riendo porque no estás dando el gol, pero tú lo has visto. Y se me reía. Claro, como son de allí de Álava, pues todo lo que pudieron ayudar, ayudaron. Porque ese gol lo vio perfecto. Y yo se lo dije, lo has visto perfectamente. Y no te voy a decir más porque acabo expulsado. Pero lo has visto perfectamente y no quieres darlo. No quiso darlo. Y llegamos a los penaltis y pues eso. Pues como somos una desgracia con patas, pues perdimos los penaltis. Y eso pues nos hizo jugar el primer partido contra el Eibar, que eso nos lastró, porque el Eibar, claro, fue con todo, nos metió 3-0. Es que no tuvimos ni opciones. Y ya en el tercer partido, pues ascendíamos si el Eibar ganaba 4-0. Pues el Eibar empató a 0 y de hecho es que casi ni sube, porque a poco más le mete el Lacua a la última jugada. 0-0 y al final pues subió el Eibar B y el Lacua pues eso, pues subió después porque ya sabíamos que el segundo iba a ascender. Así que nos quedamos. Y luego, en verano, nos llegó una notificación de que por una renuncia de un equipo de segunda nacional iban a ascender a otro de nuestro grupo, que era el de Ioa, y nos iban a ascender a nosotras. Y yo dije que no. Dije, no, lo siento, pero no. O sea, estábamos, no sé si a 10 de agosto o así. Digo, a ver, yo tengo a mis jugadores de vacaciones, he perdido jugadoras por no estar en Liga Vasca, he perdido fichajes por no estar en Liga Vasca. Digo, ya no puedo competir en Liga Vasca, macho. Y al final, al declinar eso, hicimos que el de Yoa tampoco subiese, porque al final lo que buscaban es otra solución. Porque claro, si no subíamos nosotras, aquí suben de regional. Era un marrón. Entonces dije, pues vamos a la fórmula y ya está. O sea que, perdón, le Yoa, porque por culpa de eso no pudisteis aprender. Pero bueno, yo tenía claro lo que había. Y el año siguiente ya pues me sobró, la verdad. Yo de hecho me iba a ir a otro equipo, a Nacional, pero rechacé Nacional por quedarme en lugar por ellas, por mis jugadoras, pero salió mal. Ese año estaba el Athletic C, ya sabíamos que el Athletic C iba a ascender y el objetivo era quedar campeonas del primer grupo, ascender a primera, porque en ese año se hacía lo de segunda y primera regional, ascendimos a primera regional, quedamos campeonas del grupo y luego por la fase de ascenso a lo que salga. Y nos salió muy mal, la verdad. O sea, menos mal que llegó la pandemia y nos paró, porque fue, no sé, o sea, todo lo bien que nos salió en otras temporadas, pues esa fase de ascenso nos salió fatal. Ganamos el primer partido 4-1, pero luego nos metieron, la partida nos metió 3-2, el San Ignacio nos metió 3-0, el Kimuac nos ganó 1-3, que el Kimuac nunca nos había ganado, pues nos ganó 1-3. El Leyoa nos empató en la última jugada, o sea, fue como que está claro que no. Y nada, vino la pandemia y yo ya en enero del año de la pandemia, en enero, yo ya decidí que no seguía en el Wow, que ya por mi etapa había acabado y tal. Y en plena pandemia, pues hablé con el presidente y le dije que yo no iba a continuar. Eh, entonces, bueno, pues esa fue mi etapa en el UAO. Fue ya digo, una de las etapas más bonitas de mi vida, la verdad, no lo voy a negar. Me encantó estar allí, disfruté muchísimo, disfruté de los entrenamientos, de los partidos, disfruté de mis jugadoras, disfruté de la directiva, el presidente. De hecho, es que fíjate si disfruté que invité a mi boda a Lugao. O sea, el Lugao, las capitanas de Lugao fueron a mi boda como, pues, como representación del club, ¿no? O sea, fíjate tú si fue importante para mí, si estuve bien allí, me hicieron regalo de bodas y todo, la directiva, o sea, solo tengo palabras de agradecimiento, ¿ves? Para la gente que dice, no, es que solo hablas mal de tus ex equipos. Mentira, solo hablo mal de dos. Los demás ya sabrán, o sea, y los dos ya saben lo que han hecho.
Los demás me han tratado bien. Y nada, pues nada, súper bonito todo, es que me emociono. Igual no lo notáis, pero yo estoy emocionadillo ahora mismo de recordar aquellos años. De hecho, luego yo estuve, cuando ascendieron a Liga Vasca, yo estuve allí viendo ese partido y luego al final haciendo fotos con ellas y les mandé incluso un vídeo de ánimo antes del partido y todo. O sea, para mí Lugao es otra historia, ¿no? Mi equipo favorito dentro del femenino ahora mismo, ¿no? Mi equipo favorito siempre es en el que estoy y luego el Lugao. Pues así va a seguir siempre de toda la vida, ¿no? Y nada, y una cosa que quería contar que fue súper graciosa, bueno, graciosa, fue súper curiosa. Un segundito, ¿eh? Ay, que me quedemos. Esto es Coca-Cola, ¿eh? Ahora voy a hablar de Red Bull. Bueno, bueno, como sabéis, yo me suelo meter, cuando me meto en un club, me meto 100% y trabajo muchísimo y de todas maneras, ¿no? Entonces yo en el lugar, aparte de ser entrenador, hacía también un poco la labor de todo. O sea, junto con José creamos la estructura del fútbol base, hacía todo, vamos, básicamente. Y, y intentaba buscar patrocinadores. Entonces me puse a hablar con gente, me puse a escribir a muchísimas empresas y tal. Y bueno, pues una de estas fue Red Bull. Y de repente hablo bueno, le escribo el mail y tal, y me llama un tío, un tal Íñigo no sé qué. Tengo ahí el mail, de hecho. Me pidió mi número, o sea, primero hablo por mail. Eh, claro, escribía desde el mail oficial de Red Bull, es decir, era un tío de Red Bull. Y me dijo a ver si me da mi teléfono y tal, porque quería hablar conmigo. Y yo, joder, habló conmigo y me habló de eso, que él estaba buscando en País Vasco o en Cataluña un equipo de fútbol femenino para hacerlo grande, para invertir en él, para que ese equipo pues tal, pero que la condición era que no fuese un equipo que ahora estuviese pegándola fuerte, es decir, ni el Athletic, lógicamente, porque tampoco podían acceder, ni el Vizquerre, ni pues ni el Vizquerre, básicamente. Bueno, eso, ni el Arreal, o sea, quería un equipo, entre comillas, desconocido, que tuviese buenas conexiones con Bilbao, que no estuviese a más de 20 kilómetros y que, pues, un equipo que ya estuviera formado y tal. Y bueno, pues empezó a hablar conmigo y tal, me empezó a preguntar por la infraestructura, por la estación, tal. El tío había mirado el plano y todo, y había visto que de la estación al campo había no sé cuántos metros, había visto que había parcelas vacías de no sé qué. O sea, el tío había hecho un proyecto de la hostia, ¿eh? Íñigo se llamaba. Sí. Y nada, hablamos unas cuantas veces y tal. Y, y nada, yo hubo un momento que me asusté y dije, Íñigo, tío, digo yo, es que o sea, lo que yo quiero es que patrocines a Lugao para tener un poquito de punch económico y tal, pero un patrocinio, o sea, lo que tú quieres es comprarnos, ¿no? Y me dijo que sí, a ver, que él no quería comprarnos, pero él sí que quería invertir. Y esa inversión, las condiciones eran, lo primero, el uniforme teníamos que cambiarlo. Nosotros jugamos de blanco y pantalón negro y teníamos que jugar de blanco y pantalón rojo. O sea, como el Red Bull Salzburgo, el Red Bull Leipzig y todos estos. Y esa era la condición número uno. Y dije yo, bueno, no sé, a ver si ponéis pasta, pues mucha pasta, pues igual el club dice que sí. Y luego era no ser el club deportivo, ser un club exclusivo femenino. O sea, el UAO Club de Fútbol o tal, pero como el nombre de UAO, pero no Club UAO, sino otro UAO. Y claro, yo le dije, a ver, es que, no sé, o sea, me preguntaba por el campo, a ver si se podían hacer gradas, que no sé qué, porque, o sea, el proyecto era hacer un campo también grande. De hecho, me dijo que él había visto como terrenos libres para hacer parking, para hacer infraestructura allí, para no sé qué. Yo me asusté, dije yo, quito, quito, quito. O sea, que yo solo quiero un patrocinio, que no quiero que hagas una cosa más magna, ¿no? O sea, no quiero que hagas un... Y claro, pues después de ya un tiempo, me dijo que bueno, que a ver, que me agradecía la colaboración y tal, pero que ellos lo que buscaban era hacer un proyecto a lo grande. O sea, no querían ni patrocinar las camisetas, ni el campo, ni nada. Simplemente ellos querían coger un equipo femenino, que en ese momento es cuando estaba empezando a pegar el femenino, y ellos
Red Bull huele muy rápido. El negocio Red Bull lo huele rápido. Y olió el negocio y dijo, pues cogemos un esto, lo metemos, invertimos pasta, lo subimos a primera donde sea y ahí nos hacemos también de oro y Red Bull se posiciona también en el fútbol femenino. Un negocio de la hostia. Y nada, yo dije que no, dije, a ver, no, bueno, no es que dije que no, sino dije, pues que yo no lo veo. Yo no lo veo porque es que, joder, es que vamos a pasar de un club o sea, de un club humilde de un pueblo de 5.000 personas a tener un campo que me decía de hacer un campo de 3.000 espectadores ampliable, que querían que fuera gente de Bilbao allí, o sea, tenían un proyecto, vamos. Y bueno, pues una vez que eso yo les propuse, o sea, pues les aconsejé, ¿no? Dije, mira, si quieres esto igual, habla con el San Ignacio, que tiene una estructura bastante potente y tal, que está en Bilbao. Eso sí, tendrías que comprar un campo, porque en el polideportivo no ibas a poder hacer gradas, ni infraestructura, ni nada. Y luego le dije, mira, un equipo que cuadra muy bien es el de Yoa. Digo, podéis llamar al de Yoa y proponérselo, porque tienen espacio, tienen muchos campos, tienen espacio para hacer más campos y tienen espacio para hacer más aparcamiento del que ya tienen. Y al final no sé si contrataron con ellos o no sé qué pasó, si fueron a otro equipo, si hicieron el proyecto, no lo sé. Pero eso, o sea, es curioso porque yo siempre digo, algún día voy a contar la historia de que Lugao casi le patrocina Red Bull y casi nos llamábamos RB Wow. Hubiera sido gorda, ¿eh? ¿Te imaginas a mí de entrenador del RB Wow? Y te imaginas a Samira y a todas estas vestidas de blanco y pantalón rojo. Pues estaría guay, ¿eh? Pero bueno, nada, pues sin más una anécdota interesante y ya está. Así que nada, pues yo creo que con esto voy a terminar. He contado ya un poquito pues, para que veáis también que me pasan cosas bonitas en el fútbol, no solo me pasan cosas malas, sino me pasan cosas bonitas. Y nada, pues esta es mi situación en Lugao, en la que, pues bueno, siempre tendré la espina de no haber ascendido a Liga Vasca, aunque luego pues el Sestao, que es el equipo que me amargó con el Lugao, sí ascendí a Liga Vasca, pero siempre me queda la espinita. Así que nada. Pues lo dicho, pues nada, a quienes me hayáis visto y que me hayáis escuchado o que me oigáis después, entero, pues nada, que lo sepáis. Con la camiseta del Cádiz, camiseta del Cádiz. Y ahí, el poste de Baracaldo, os digo adiós. Sed buenos y con Dios.